Diga una vez más conmigo, de este lado es mucho mejor. ¿Por qué enseñar la palabra? Siempre he creído que en la semana cuando la iglesia se reúne, debe ser ese un tiempo de aprovechamiento en la enseñanza de la palabra. Los domingos son más motivacionales, más evangelísticos, pero en la semana uno debe enseñar. Y pues me dieron la oportunidad y aquí estoy para hacerlo con mucho gusto. Y quiero llevar esto de una forma sistemática, muy sencillita, pero muy clara y muy contundente al punto, para que usted aprenda, o si no lo está aprendiendo en esta noche, lo repase y lo refresque, porque es un conocimiento muy interesante para nosotros. Todo lo que tiene que ver con nosotros en este tiempo está encerrado en el nuevo pacto. A mejor que lo entendamos, mejor vamos a vivir. Diría Edwin Santiago, gracias por su entusiasmo. A mejor que lo entendamos, mejor vamos a vivir. Eso no falla. Entonces, el viejo pacto y el nuevo pacto no son lo mismo. O sea, la verdad más grande que puedo haber dicho, y si ya dijera amén, estamos despedidos, usted se podría ir para su casa contento. El viejo pacto y el nuevo pacto no son lo mismo. Diga, no son lo mismo. ¿Hay cuántas Biblias? O sea, diga una sola Biblia. ¿Pero cuántos pactos hay? Bueno, hay muchos. Pero la Biblia que nosotros usamos está dividida ¿en cuántos? En dos. El viejo y el nuevo no son lo mismo. La relación de Dios con los hombres, con nosotros, en el viejo es distinta a la relación que existe ahora en el nuevo pacto. Esta es la base. Yo quiero partir de allí en esta noche. No necesariamente para que usted grite con la primera frase o salga corriendo a pactarla, pero para que usted aprenda algo que le edifique y le ayude el resto de su vida. Hay una grande diferencia y vamos a rescatar algunos conceptos de la palabra para mostrarle dónde están esas diferencias en esta noche y que se una esto a todo lo que ya aquí se ha enseñado, que ha sido mucho. Pero mira, nota aclaratoria. Toda la enseñanza de lo que sea en la Biblia, el nuevo pacto, gracia, misericordia, amor de Dios, lo que sea, prosperidad, sanidad divina, liberación, lo que enseñemos nosotros, que se reciba como enseñanza, como teología, como conocimiento impartido y conocimiento adquirido, no sirve de nada si no lo vivimos. Es como una buena prédica del amor de Dios que haga llorar a todo el mundo, y cuando alguien sale de esa reunión, le para el dedo al primer idiota que en la calle le hace un corte de pastelillo, ¿viste? O sea, aprendió teológicamente y teóricamente qué es el amor de Dios, pero cuando tuvo la oportunidad de vivir en amor, paró el dedo. ¿Me están entendiendo? Entonces, a mí me gusta enseñar con suma claridad, con mucha claridad, porque lo que se enseña debe ser explicado claramente. Pero la idea de esto es que usted lo aprenda y lo ponga en práctica. Usted viva esto, no para ganarse nada, porque ya todo está dado, pero para tener una vida fructífera, una vida digna de vivirse, una vida plena en el Señor. Entonces vamos a rescatar algunos conceptos acá. Sígame en la enseñanza. Le garantizo, mira las medias de hoy, Dios te va a bendecir hasta las medias. Mira estas. Estas no las habías visto, papá. Y yo me he dado cuenta que aquí todo el mundo se fija de lo que yo me pongo. Las medias que traigo. Hoy me tiraron un piropo que hasta el mahón lo tengo con filo. Mira esto, mahones con filo, ¿viste? Imagínate. Complaciendo aquí al pastor, una foto de las medias. Vamos a esto. Número 1, si va a anotar conmigo. En el viejo pacto, Dios se airaba con Israel, se enojaba con Israel por sus pecados. ¿Usted entendía eso, verdad que sí? Usted lee el viejo pacto y donde quiera que va, ¿qué va a encontrar? Que Dios se airaba contra el pueblo de Israel por sus pecados. En el nuevo, diga ahora, diga conmigo, de este lado, somos salvos de la ira de Dios. Mira qué importante es esto. En el viejo pacto Dios se airaba con el pecado de Israel. En este nuevo pacto somos salvos de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, verso 9. Y si pueden usar la Valera del 60, maravilloso. Si no, pues usen lo que a ustedes les dé la gana. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya que
justificados en su sangre, la sangre de Cristo, por él, esto es Jesús, seremos salvos de la ira. Y como ya fuimos justificados en esa sangre, ¿qué fuimos ya también? Fuimos salvos de la ira. Diga conmigo, yo no estoy, vamos, pero dígalo como que quiere decirlo. Diga, yo no estoy bajo la ira de Dios. Si usted no está bajo la ira de Dios, ¿bajo qué está usted? Bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios. Dios mío, si lo entendieran hubieran gritado. Bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios. Usted no está bajo el enojo de Dios, usted está bajo la bendición de Dios. Toca a tu vecino y dile, negro, negra, Dios no tiene rabia contigo. Dile, no tiene rabia contigo. La tenía, diga, la tenía, pero ya no la tiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos, los que nos están viendo a través de los medios, Dios no está airado contigo, Dios no tiene rabia contigo, Dios te ama. Claro, el que no entiende, Dios me ama porque soy bueno. No, Dios no te ama porque eres bueno. Decía C.S. Lewis, Dios no nos ama porque somos buenos. Dios nos hace buenos porque nos ama. La clave no está en que nosotros seamos buenos, la clave está en que Él es bueno. Y porque Él es bueno, Él decidió amarnos por encima de nuestra maldad. Ahora, en el viejo pacto Él se airaba con los pecados de Israel. En el nuevo pacto hemos sido librados de la ira por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Es maravilloso. Vivir una vida libre del miedo a que Dios te vaya a aplastar es algo maravilloso, porque religión te enseñó que si te pelas así con Dios, te lleva pateco. Te mata Dios, Dios te juzga, Dios te aplasta, Dios manda un rayo, manda una inundación, te mata un carro, yo no sé qué. Se muda la suegra contigo, algo así, una catástrofe. Dios no hace nada de eso. Diga, Dios no hace eso. Eso era por allá en el viejo pacto, no ahora. La segunda cosa, a ver, en el viejo pacto, el pueblo de Dios era agobiado, diga agobiado. ¿Qué es agobiado? Definamos el vocablo. ¿Qué es agobiado? Cuando tú estás agobiado, ¿cómo te sientes? Cansado. ¿Cómo más? Harto. Hay una palabrita que se usa mucho en Puerto Rico, que la podemos decir acá, que no es grosería. ¿Ah? Sí. Hastiado. Fastidiado. Podríamos decir, pero no lo decimos, fíjate. Pero ¿para qué decirlo si ya usted lo gritó en silencio? En el viejo pacto el pueblo era ¿qué? Agobiado, fastidiado, mortificado. Con recordatorios, oiga, con recordatorios anuales de sus pecados. Era parte del viejo pacto y de la ley, que hubieran recordatorios anuales de que el pueblo estaba ¿cómo? En pecado. Es como, viste, cuando tú pones la alarma del teléfono para algo, digamos, todas las mañanas la pones a las 9 de la mañana, me tengo que tomar la pastilla. Entonces pones la pastilla y te tomas la pastilla. Pues había una alarma y cada vez que sonaba era, estás en pecado, desgraciado, estás en pecado, anda a arrepentirte, desgraciado. Entonces, ¿cómo uno vive así? Si tú sabes que acá rato ¡qué madre, estoy en pecado! Anuales recordatorios de sus pecados. Ojo acá, diga ahora, en el nuevo. Dios no recuerda más nuestros pecados. En el viejo, recordatorios anuales. En el nuevo, ¿por qué no hay recordatorios en el nuevo? ¿Por qué no hay recordatorios en el nuevo de nuestros pecados? A pensar. Para recordar debe haber algo a lo cual memoria viaje en el tiempo pasado y se adhiera a eso para hacerlo resaltar y poder recordarlo. ¿Por qué en el nuevo no hay recordatorio? Es como cuando entras al computador y estás buscando un archivo.
Y cuando, este archivo, esto estaba aquí, o sea, y lo buscas y lo buscas y lo buscas y no lo encuentras. Lo más probable es porque ¿qué? Lo desapareciste y ya el archivo no está. ¿Podrás tú recordar lo que estaba en ese archivo? No, porque el archivo ya no existe. ¿Lo puedes accesar? No lo puedes accesar, no hay forma de accesarlo. Bueno, en el nuevo no se recuerdan pecados. Bueno, esto le va a fastidiar un poco la vida a alguien. Capaz que alguien lo esté viendo y me van a criticar. Yo siento que me van a criticar. Pero no importa, lo voy a decir. ¡Ey! No hay nada que recordar. No existe nada en la mente de Dios que tenga que ver con tus pecados para que Él los recuerde. Lo que te quiero decir es que cuando Dios piensa en ti, no hay pecados en su pensamiento. Lo que hay es justificación, sangre de Cristo, amor, aceptación, gozo. Oh, yo me jalaría los pelos gritando por una cuestión así. Tú jálate lo que puedas, querido, porque ¿qué más? La barba será. Muy bien, no hay problema, estamos bendecidos. El calvo no pierde pelo, cara pellejo. En el viejo pacto, repito, el pueblo de Dios era agobiado con recordatorios anuales de sus pecados. En el nuevo, Dios no recuerda más nuestros pecados. Bueno, sí, eso es lo que dice Rubén Hernández. No, ojo, perdón, eso no es lo que dice Rubén Hernández, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias. El autor de Hebreos, quien quiera que haya sido inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice en el 8:12, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y cuándo? Dígalo duro, ¿cuándo? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios tiene mala memoria? Yo planteé una tesis de análisis y la suelto de vez en cuando para molestar a la gente en la mente, tú sabes, porque son cuestiones que a mí se me ocurren. Yo estoy loco, qué sé yo lo que yo digo, la mayor parte de las cosas yo ni las entiendo, pero la suelto así de vez en cuando. De hecho, ya sale mi próximo libro, mi cuarto libro, ya está a punto de salir, Frases de un loco. No me pregunte nada más. Entre el tiempo y la eternidad, ya mismo sale, Dios mediante, el mes que viene. Pero yo sostengo en una de estas tesis teológicas que yo propongo, lo que te voy a explicar ahora. El texto dice literalmente, porque seré propicio, está hablando Dios, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yo a veces sugiero, diga conmigo, como para pensar. O pude haber dicho para pensar y me hubieran entendido mejor. Diga, como para pensar. Dios no tiene memoria. Yo sostengo que Dios no tiene memoria. Y lo sostengo en esta base. Porque para tener memoria hay que estar encapsulado en tiempo y espacio. Porque memoria pertenece al pasado. Y Dios es el único ser no creado que es eterno. Por ende, Él no tiene memoria. Él está por encima de todo eso. Todo ser que fue creado en tiempo y espacio tiene memoria. Él no. Porque ¿qué va a recordar Dios de su pasado? Cuando tú eres Dios, ¿qué tú puedes recordar de un pasado que tú no tienes? Porque ¿cuál es el pasado de Dios? El pasado es tiempo. Él creó esa cosa que se llama tiempo. Eso no existía, Él lo creó. La materia, antimateria, tiempo, espacio, todo eso Él lo hizo. O sea, no había nada de eso. Y Él estaba. Entonces, ¿qué memoria tiene Dios? Yo sostengo, bueno, para los teólogos, allá los que me están viendo, escríbanme, o sea, no me hablen malo, escríbanme nice. Y sostengan ahí cualquier otra tesis, pero yo sostengo que Dios no tiene memoria. Por eso, ¿será que a Dios se le olvidan las cosas? Cuando la Biblia dice que no me acordaré más, que me olvidaré, no es que Dios tenga Alzheimer o algo así, tú sabes, ya está viejito en el cielo así, dice, ¿dónde? Ven acá, yo estaba bajando a la tierra o estaba subiendo de la tierra. Mandaron un chiste el otro día unos viejitas. ¿Cuánto llega el chiste? Espérate, yo estaba entrando a la bañera o estaba... ¡Julia! ¡Julia!
Imagínate a Dios así viejito. Porque yo estaba creando al hombre o ya estaba, ¿qué yo estaba haciendo? Arcángel Miguel, Arcángel Miguel. No, él no tiene problema, él no tiene memoria. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Querido, para ti, para ayudarte a ti, a los que nos están viendo, si Dios no tiene memoria de tus pecados, ¿por qué tú andas recordando esas estupideces? ¿Cuándo tú vas a vivir libre de lo que ya Dios te libertó? No recuerdes esas vainas, olvídate de toda esa bobería. Es más, ese no eras tú. Eso fue una criatura que murió ya. Tú eres una nueva creación en Cristo. Nunca antes vista, bendecida, prosperada, en victoria, llena del amor y de la misericordia de Dios. Amén. Número 3. En el viejo pacto, el Espíritu venía sobre la gente temporalmente. Diga, temporalmente. ¿Qué quiere decir temporalmente? Bueno, lo que canta Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. Venía temporalmente, venía por un ratito y ¿qué pasaba? Se iba. A ver acá, a mí me gusta analizar todo. ¿Por qué venía y se iba? A ver, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué no se podía quedar? ¿Por qué el Espíritu no se podía quedar encima de o dentro de nadie en el viejo pacto? ¿Por qué no se podía quedar? No todos a la vez que me abruman, por favor. No me griten que me ensordecen. ¿Por qué no se podía quedar? Podía venir, empoderaba a un Sansón para que tuviera... Sansón era flaco, no era musculoso así como... Era flaco como yo. Y lo empoderaba y hacía una obra maravillosa. Pero se iba. A un Saúl pasa por una compañía de los profetas. Un carnal de 7 suelas, Saúl. Una albóndiga con pata, una chuleta con ojo. Tipo que no creía ni en la madre que lo había traído al mundo. No creía en nada. Y pasa por una compañía de profetas. Hay unción de profeta. ¿Y qué empieza a hacer el tipo? A profetizar y a danzar. Y de allí que se dice la Biblia, aún Saúl entre los profetas. Pero ¿por qué el Espíritu venía temporalmente, hacía una asignación, un empoderamiento y luego se tenía que ir? ¿Por qué? ¿Podía residir permanentemente el Espíritu en alguien que no fuera una nueva criatura? No podía. ¿Desde cuándo se empezó a que la gente pudiera ser nuevas criaturas? Diga, del nuevo pacto en adelante. Ni aun David, que fue ungido con el Espíritu de Dios, lo tenía viviendo residente permanentemente en él. Usted y yo lo tenemos. Usted y yo lo tenemos. Cuando la iglesia de este tiempo entiende una verdad tan poderosa y tan simple como esa, se van a acabar un montón de problemas y un montón de cosas van a ser cambiadas en nuestras reuniones porque vivimos orando por cosas que ya tenemos. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. ¿Qué más saturado vas a estar si ya lo tienes dentro? Alguien dígame amén o dígame ouch. Entonces, en el viejo, el Espíritu Santo venía sobre la gente temporalmente para un periodo de servicio. Diga conmigo, en el nuevo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros para siempre. Diga, lo tengo, me tiene para siempre. Vamos a Efesios, capítulo 1, versos del 13 al 14. ¿Están conmigo? Muy bien. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de Jesús, en él, diga en él, el evangelio de nuestra salvación, o de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sello, diga conmigo, sellado. Ahí hay una garantía, ahí hay un acto que se ha hecho que patentiza algo. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Note que el pasaje dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa es la garantía de nuestra herencia, de nuestra redención, hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La diferencia grande que existe en este particular entre el viejo pacto y el nuevo pacto
es que en el viejo pacto, porque el hombre tenía una naturaleza pecaminosa, su naturaleza no había sido cambiada. Por ende, el hombre con una naturaleza satánica no podía ser la habitación del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo podía venir y tocarlo porque eran o no eran siervos de Dios. ¿Eran o no eran siervos de Dios? ¿Era David siervo de Dios? ¿Era Moisés siervo de Dios? ¿Eran todos ellos siervos de Dios? En efecto, pero ¿por qué no podía habitar permanentemente el Espíritu Santo en ellos? Porque en el viejo pacto todos ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Entiéndame por favor, iglesia, para que usted, porque cuando usted le esté predicando a alguien en la calle, algún amigo suyo, y le pregunte estas cosas, usted sepa qué va a decir. Pero no eran todos siervos del Señor. Sí, eran todos siervos del Señor. Pero usted me está diciendo a mí que aunque eran siervos del Señor, tenían la naturaleza satánica por dentro. Exactamente es lo que yo te estoy diciendo. Porque es lo que la Biblia enseña. Es decir, ninguno de ellos era nacido de nuevo. Mire qué maravilloso regalo usted. ¿Por qué te estoy explicando esto de esta manera en esta noche? Porque tú tienes que entender la gloria que tú tienes ahora, la bendición que tú tienes ahora, lo que se te ha ministrado a ti, lo que tú has sido partícipe de. Ninguna de esta gente lo tuvo. Ellos lo miraron de lejos, quisieron tenerlo, pero no lo alcanzaron. Ninguno de ellos nació de nuevo en el Espíritu. Todos eran muertos en su naturaleza pecaminosa. La vida de Dios no estaba en ellos, estaba sobre ellos, pero no en ellos. El Espíritu venía sobre ellos, pero no entraba dentro de ellos a hacer residencia permanente, porque su naturaleza no era la naturaleza divina. Viene el nuevo pacto entonces, y Dios hace una cosa que trastornó la mente de todo ser creado allá en el cielo, porque nunca habían pensado en algo tan, para ellos, escandaloso como eso. Que Dios se metiera dentro de un ser humano que Él mismo había creado e hiciera de ese ser humano su habitación permanente por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? O sea, esto va más allá que el típico mentalidad religiosa de que, bueno, yo pertenezco a la iglesia pentecostal, a la iglesia bautista, a la iglesia luterana, a la iglesia evangélica y gloria a Dios. No, esto va por encima de todo eso. Es cuestión de que el Dios creador de todo el universo le plujo a ese Dios meterse dentro de nosotros como habitación perpetua. De allí entonces tengo que hablar de otro tema para romper otro paradigma. Entrar en la presencia del Señor. Los jueves son para estudiar la palabra, o sea, es para que te bote humo la cabeza, para que nos metamos en el libro, amén. Entrar en la presencia del Señor, diga conmigo, tremendo disparate. Porque ¿cómo tú entras? ¿Hay alguna mujer embarazada aquí? ¿Hay alguna embarazada? Tú estás embarazada. ¿Quién más? Oye, te señalaron a ti, flaco, yo dije que si había una mujer embarazada. Sí, ok, estos dos, ok. ¿Estás embarazada? ¿Qué más cerca puede estar esa criatura de ella de lo que está? ¿Dónde está? Está dentro. Imagínate esa criatura, ya saben si es nena o nena, todavía es muy temprano. Imagínate la criaturita que tiene adentro, nuestra querida hermana, que diga, ay, yo quiero entrar a la presencia de mi madre. Y orar a Dios y le dijera, Señor, ayúdame a entrar en la presencia de mi madre. Entonces su madre le podría contestar y le diría, querido mío, querida mía, ya tú estás. Es decir, que donde quiera que llega mamá, ¿quién llega? La hija o el hijo, pues está dentro de él, de ella, perdón. Entonces, cambiemos la moneda. Nene o nena que esté dentro del vientre de esta hermosa mujer en esta noche. Donde quiera que llegue esa criatura, ¿quién llega automáticamente? La madre que la sostiene. ¿Quién nos sostiene a nosotros? Donde quiera que llegue a Dios, ¿quién llega? Vamos a revertirlo para mortificar a las mentes religiosas. Donde quiera que yo estoy, ¿quién más está? ¿Cómo pepino entonces yo entro a la presencia de un Dios que llevo por dentro? Cuando hablamos de entrar a la presencia de Dios, lo que estamos hablando es de emociones del alma. Vamos a cantar primero 2 alabanzas rápidas y después 2 coritos, 2 himnitos así, tú sabes, tristones, como para qué, ¿para qué? Hermano, entremos en la presencia del Señor. O sea que cuando tú estabas en tu casa, bañándote para venir a la reunión, tú no estabas en la presencia del Señor. Cuando tú venías manejando, tú no estabas en la presencia del Señor.
Cuando te estacionaste, no estabas en la presencia. Cuando empezó la reunión, como estabas pensando en sabe Dios qué madre que dejaste por allá, todavía no estabas en la presencia del Señor. Cantaron los 2 coritos de alabanza y tú estabas más en la carne que olvídate, descarriado, tú no estabas en la presencia del Señor. Pero cuando sonó un acordecito suave así como de adoración, tú te compungiste en tu alma y en tu corazón sentiste un profundo deseo de entrar a su presencia. ¿Verdad que suena espectacularmente romántico? Suena lindo, suena como que, ay sí, como que debería ser así. It ain't like that. Usted vive en la presencia de Dios. Pablo lo puso de esta manera, pastor. En Él vivimos, somos, pensamos, nos movemos. En Él. Cuando tú estás en la pura carne, ¿cuántas veces aquí están en la pura carne? A ver, cuerda de... A ver, redímanse, por favor. Redímanse. ¿Cuántos? La pregunta de otra manera. ¿Cuántos aquí de vez en cuando? Porque si no los ayudas así, son tercos como la mula. ¿Cuántos aquí de vez en cuando nos ponemos en la pura chuleta? Y nos enojamos, hablamos lo que no tenemos que hablar, le paramos el dedo al tipo, le gritamos a la doña, le damos un cantazo al hijo. Usted no hace nada de eso, es por allá en otros lugares. Usted es un santo de Dios inmaculado, ¿eh? Deberíamos tener una vitrinita entrando ahí a la iglesia para que todo el mundo le bese la pata. En la Basílica de San Pedro hay una estatua que dicen ellos que es de Pedro. No es de Pedro nada, fue una estatua que hicieron de un dios falso y la encontraron hace un montón de años en el mar y la pusieron allí y ellos dicen que es el apóstol Pedro. No, no es el apóstol Pedro nada. Pero le han besado tanto el dedo que le gastaron ya. En la Basílica, cierto, ella ha estado conmigo, en la Basílica de San Pedro, todos los fieles que entran allí le besan el pie, es una estatua negra de un tipo allí. Lo tiene ya gastado. Del pie derecho no tiene dedo, a puro beso se lo ha gastado. Algunos de ustedes los vamos a poner en exhibición en la entrada del CCB, para que le besen el... ¿Ah? Asegúrate que esa uña no tenga hongo. De vez en cuando nos ponemos en la carne, ¿sí o no? Ojo acá. Cuando eso está pasando, ¿estamos fuera de la presencia de Dios? Si tú crees que estás fuera, cuídate, porque si en ese momentito te mueres, como dirían en Costa Rica, ¿estás? No. Ay, en Costa Rica me tienen que estar viendo. Grítelo ustedes allá, que acá no se puede. Diga, no entro. Vamos, diga, no entro y salgo a gusto de la presencia de Dios. Vivo en la presencia de Dios. Esto no quiere decir, yo no estoy diciendo que con eso, yo no estoy diciendo que usted y yo no cometemos errores. Sí los cometemos, pero esos errores no nos sacan de la presencia de Dios, porque no lo sacan a Él de adentro. Si fuese así, Dios no viviría tranquilo. Conmigo no y contigo peor. Entonces, ¿cómo estás? Entra y ¡ay, ya me toca salir! No. Diga, no es así. El Espíritu Santo, diga, está dentro de mí. Vamos, diga, está dentro de mí. Y yo estoy dentro de Él. Por siempre. La cuarta cosa. En el viejo pacto, David rogaba a Dios que no quitara de él su Santo Espíritu. Usted sabe que él lo oró por eso. Por eso tú tienes que entender en qué pacto estás leyendo la Biblia, porque hay gente citando hoy día cosas del viejo pacto y las citan en el nuevo como si fueran vigentes para nosotros. Hay cosas que dicen si es la palabra de Dios, por amor, entiéndame, es toda la palabra de Dios, pero hay cosas que no atañen a nuestro pacto, nuevo pacto, no atañen. Tú lees algunos salmos que habla de los enemigos y que te vengues de ellos y que se los lleve el diablo. Y tú sabes que a una vez le das rabia a uno y dice, ¿verdad? Te voy a citar el salmo tal, que te lleve el diablo, desgraciado, que te aplaste un tren y qué sé yo qué, porque la Biblia dice. Pero cuando hacemos eso se nos olvida que en el nuevo pacto la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos y que bendigamos a los que nos maltratan y nos persiguen y nos injurian, que salga de nuestra boca bendición y no maldición. Pero hay gente que usa los pactos a conveniencia. Cuando quieren lastimar a alguien, van al viejo pacto. Desgraciado, la Biblia dice que los qué sé yo qué rayo. No, tú no puedes usar la Biblia para lastimar a nadie. La Biblia es para bendecir a la gente.
En el viejo pacto David rogaba que Dios no quitara de él su Santo Espíritu. En el nuevo, diga conmigo, en el nuevo. Diga, en el nuevo. En el nuevo Dios nos ha hecho un espíritu con él. Ahí me fui alto, alto y sublime. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ves la magnitud de esto, del jueguito este de entra y sal de la presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu como rogaba y oraba David? A la realidad nuestra, del nuevo pacto, del Cristo impartido, de la gracia, de esta nueva experiencia que tenemos con Dios por voluntad suya. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y además, Dios nunca nos dejará. Por dos razones, por muchas, pero dos particularmente, por lo que te voy a leer ahora y por esto. Porque es imposible que Dios te deje. Porque para Dios dejarte, no podría estar en un sitio para estar en otro. Y eso es algo que Dios no hace porque Él está en todos sitios a la misma vez. Por ende, Él nunca te puede dejar. Porque si tú estás en Dorado y Dios está contigo en Dorado, para Dios dejarte tendría que irse a San Juan. Eso aplica para ti, aplica para mí, pero ¿cuál es el problema con Dios? No el problema, ¿cuál es la bendición con Dios? Que cuando Él sale de Dorado para ir a San Juan, Él llega a San Juan, pero todavía está ¿dónde? ¡Ah! Todavía está en Dorado. Y de hecho, Él no sale de Dorado para llegar a San Juan, sino que estando en Dorado, Él también está ¿dónde? En San Juan. Por eso no te puede dejar nunca en Dorado, aunque esté en San Juan, porque nunca va a dejar a los de San Juan, aunque no esté en Dorado, pero sí está en Dorado y sí está en San Juan a la misma vez, porque el que no está, somos nosotros que estamos circunscritos a tiempo y espacio, pero Él es eterno. Dios mío, si la iglesia hubiera invertido más tiempo en enseñar estas cosas, las iglesias hubieran crecido más y hubiera menos problemas. Hebreos capítulo 13, verso 5. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Qué tiempo tenía? Yo empecé a las y 25, ¿verdad? A las y media casi. Ok, Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dijo eso? El Señor. Toca a tu vecino y dile, quédate tranquilo que estás acompañado. Muy bien, esa era la introducción. ¿Qué les pareció? ¿Lo dejamos ahí con la introducción o seguimos? ¡Paramos! ¡Seguimos! El negro está despierto esta noche. Nada más voy a decir. Que la negra interprete. Pregunté que si paramos y él decía, no, y seguimos. ¿Pero qué pasó ahí? ¡Seguimos! Le dañé la cabeza con la negra, ¿viste? El tío ya está haciendo planes que se acabe la reunión. Grosero. Analicemos lo siguiente, vamos aquí, rapidito. Número 1. Hoy nos relacionamos con Dios de forma diferente. El sistema cambió, diga, el sistema cambió. Y el viejo pacto quedó obsoleto. Me metí en problemas. ¿El viejo pacto quedó cómo? Obsoleto. Hebreos capítulo 7, verso 12. Hebreos 7, 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ojo, si cambió el sacerdocio, ¿qué tenía que haber? ¿Cambio de qué? De ley. Lo está diciendo la Biblia, estoy leyendo en Hebreos 7, 12. La premisa es la siguiente. El sistema cambió. El viejo pacto quedó obsoleto. No lo estoy diciendo yo, te lo voy a leer de la Biblia. Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 8, versos del 8 al 9. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque Él se desentendió de ellos en el viejo pacto, fue menester hacer un nuevo pacto con un nuevo sacerdocio. Se hizo a un lado ese viejo pacto por ser ineficaz, diga ineficaz. Véalo en Hebreos capítulo 7. Versos del 18 al 19.
Hebreos 7 del 18 al 19. Queda pues abrogado. No se enoje con Rubén Hernández. A los que nos están viendo, no se enoje conmigo, estoy leyendo la Biblia. Pero ¿cómo ese hombre va a decir que el viejo pacto ya no sirve o que está anulado? Se lo estoy leyendo de la Biblia. Anulado. Hebreos 7 del 18 al 19. Queda pues ¿qué? Allí lo dice bien grande. Queda pues ¿qué? Abrogado el mandamiento anterior. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué está hablando? Del viejo pacto. Pues nada perdonó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Está claro? Hebreos capítulo 8, verso 13, para que siga estando más claro todavía. Hebreos 8, 13. Al decir que nuevo pacto ha dado ¿por qué? Grítelo, ¿por qué? Viejo al primero, y lo que se da por y se está próximo a ¿qué? Que Dios nos guarde a todos. Porque lo que se pone o lo que se da por viejo y envejece está a punto de ¿qué? De desaparecer. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Hebreos capítulo 10, seguimos en la Biblia. Hebreos capítulo 10, versos del 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Lo último es que el nuevo pacto, lo primero era que el antiguo pacto. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. A grande diferencia de las ofrendas que se hacían en el viejo pacto, que era todos los días, toda la semana, todos los meses y una vez al año para toda la nación. Cristo lo hizo una sola vez y para siempre y no hay nada más que ofrecer. Gloria a su nombre para siempre. ¿Están conmigo? El segundo punto para considerar. Consecuentemente, en realidad solo hay una cosa que deberíamos estar enseñando en este tiempo a la iglesia y es el nuevo pacto. No deberíamos enseñar otra cosa. Dentro del nuevo pacto todo lo que la Biblia enseña, claro. Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de ¿quién? Ya está el texto. No de la letra, sino de el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra ¿qué hace? Mata, mas el Espíritu. La letra mata y el Espíritu vivifica. Nuevo pacto. Cuando aquí dice la letra mata, se está refiriendo a la ley. Porque la ley no tenía otro objetivo sino matar a la gente. Matarlos en el sentido de hacerles ver que eran imposibles para ellos alcanzar salvación. Era imposible cumplir toda la ley. Punto número 3. Hablemos un poquito del problema con el viejo. No es el problema con el papá, es el viejo pacto. El problema con el viejo. La ley apunta su santo dedo a nosotros y nos silencia a todos. A través de la ley solo nos hacemos más conscientes del pecado. Ese fue el diseño de la ley. La ley es santa y es buena y es hecha por Dios, pero fue creada para eso. La ley no fue creada para salvar. Fue creada para que el hombre enmudeciera, porque ella nos apunta su dedo santo y nos dice, eres un pecador y eres un pecador. Pero ¿me puedes ayudar? Eres un pecador y eres un pecador. ¿Cuál es la ayuda que ofrece el viejo pacto? Ninguna. Romanos capítulo 3, versos del 19 al 20. Vamos, Romanos 3 del 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La ley todavía habla. ¿Sí o no? Claro. ¿Y a quién le está hablando la ley? A los que están bajo la ley. Diga, a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el ¿qué? El juicio de Dios. ¿Tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué no tiene que ver eso con nosotros? Porque ya nosotros no estamos bajo el juicio de Dios, estamos bajo la ¿qué? Bajo la gracia de Dios. Es decir, que la ley, diga conmigo, la ley, vamos, dígalo, la ley no tiene que ver conmigo. Pero para los que la ley tiene que ver es para que se calle en la boca, se cierre toda boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya, versículo 20, que por las obras de la ley, vamos, repita conmigo. A ver, todo el mundo, dígalo, a cuenta de 3, lea el versículo 20. 1, 2, 3. ¿Lo dice o no dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos revela la ley? ¿Cuál es la revelación de la ley? El pecado. ¿Cuál es la revelación de la gracia? Jesús, la vida, la libertad. Lo hemos leído, usted lo leyó. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es decir, si un individuo se dedica a tratar de guardar la ley todos los días de su vida, cuando termine su vida, ¿se ha justificado de acuerdo a la ley? No, va a ser imposible porque ninguno puede cumplir plenamente toda la ley. Porque por medio de la ley, ¿qué dice? ¿Es el conocimiento de qué? ¿De la gracia? ¿De la salvación? No, el conocimiento de pecado. Es decir, ¿qué me revela la ley? En el viejo pacto, ¿qué me revelaba el viejo pacto? ¿Qué me revelaba la ley? Mi muerte y mi pecado. ¿Qué me revela el nuevo? La gracia de Dios. Es un pacto diferente, un idioma diferente, una vida diferente, otra cosa. Y de este lado es mucho mejor. Entonces, si de este lado es mucho mejor, ¿por qué tantas iglesias siguen mezclando una enseñanza híbrida, un poquito de ley y un poquito de gracia para que suene bien, para que nadie se ofenda? Porque la gente le tiene miedo a la enseñanza de la gracia porque no saben explicarla y creen que todo el mundo la va a abusar para convertirse en unos desgraciados pecadores, cuando el que verdaderamente tiene revelación de la gracia vive en total santidad como nunca antes había vivido. Y a eso no se le debe tener miedo porque ese es el plan de Dios para nosotros. Amén. Cuarta cosa, 4. Son 7 nada más, ya termino. 4. La ley nos atrapa en una esquina, como hacen los boxeadores, nos acorrala en una esquina, mostrándonos que somos prisioneros del pecado. Esa es la obra de la ley. Ese es el trabajo de la ley. Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 24. Gálatas capítulo 3 del 19 al 24. Y la pregunta con que abre Pablo aquí es la pregunta que todo el mundo se hace. Mire, lea las cartas de Pablo, le van a enseñar tanto. Porque Pablo pregunta lo que la gente pregunta. Y él se pregunta y él mismo se contesta, porque él se está preguntando por una técnica de enseñanza. Él pregunta para poder explicar. Y en Gálatas, que es una de las mejores cartas para hablar de la ley, junto con Efesios, junto con Hebreos, junto con Romanos, aunque Pablo posiblemente no escribió Hebreo, yo no creo que fue él, pero total, eso no importa, no salva ni condena a nadie. Pero Hebreo, maravilloso, el autor de Hebreo. Gálatas capítulo 3, versos del 19 al 24. Entonces, yo le añadiría, ¿para qué carrizo sirve la ley? ¿Para qué carrizo sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Él mismo se contesta. Fue añadida ¿a qué? A causa de las transgresiones. Hasta, ahí hay una palabra importante, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Esa simiente ya vino? Pues ¿por qué todavía hay gente empeñada en vivir en la ley? Porque como que suena más santo vivir en la ley. Y suena como carnal, mundano, pretender vivir en la gracia. Porque uno que otro desgraciado han usado mal la gracia, viviendo vidas desordenadas, fornicando, adulterando, emborrachándose, metiéndose droga, jangueando por las discotecas, viviendo una vida licenciosa, robando, mintiendo. Y por esos malos ejemplos hay gente que detesta la gracia de Dios. Pero el hecho de que haya en un saco de papas una podrida no daña a todas las demás. ¿Estamos de acuerdo? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, otra pregunta de Pablo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no puede, diga, no puede. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mira qué explicación maravillosa da Pablo aquí. Pero antes que viniese la fe, ¿cómo estábamos? ¿Cuál es la palabra que usa? Cuando alguien está confinado, ¿cómo está? Preso. Diga, estábamos presos bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo, nuestro instructor, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la ley, por la fe. No ganamos nada de Dios porque nos portemos bien. Dios nos dio todo porque Él es bueno y nos regaló todo. Y habiéndonos cambiado la naturaleza, ahora nosotros vivimos para portarnos bien. Pero no nos portamos bien para vivir. Sino que el portarse bien, las obras que yo hago, aún las mismas obras que yo hago, el Padre las preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Así que aún la gloria se la va a llevar Dios por lo que yo hago bueno. Número 5. Número 5. Después de mostrarnos nuestro pecado, estamos viendo la diferencia entre allá y acá. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Quieres estar allá? Pregúntale al negro o a la negra que está a tu lado. Dile, Acho. Dile, Acho. Dile, ¿dónde tú quieres estar? ¿Allá o acá? Ahora dile algo muy profundo. Dile, defínete. Defínete. Porque, hey, acá conmigo, la mayor parte de la gente en las iglesias así caminan. Mírame acá. Así caminan, así. O sea, tienen una pata ¿dónde? En la ley, en el viejo pacto. Y la otra la tienen y ahí andan. El otro día, a ver, no voy a decir nada más, pero voy a decir esto, por lo menos. El otro día, ¿y esto qué? Bueno, yo me puedo decir que es una playa, ¿qué es esto acá? Ahora que yo me veo, ¿qué es esto? Ahora es que vengo a percatar que me tienen una decoración playera aquí, esta vaina que... Pero mira esto, mira. Yo que vengo muy espiritual a hablar de la... Y aquí lo que hay es un surfing. Ya voy a hablar con el pastor cuando llegue mañana. El otro día yo escuchaba una grabación de un servicio de adoración a Dios. Lindo, espectacular, ¿viste? Bonito, lindo, unas canciones lindísimas. Y la canción, la letra de la canción está muy bien. Yo escuché la letra y me parece espectacular. No tuvo problema. Pero los comentarios que hacía el adorador, entre medio, metió la pata. Porque la adoración está espectacular. Lo que dice el cántico está correctamente bíblico a la luz del nuevo pacto. Pero lo que él decía que uno tiene que hacer para ganarse la aprobación de Dios es un disparate. Yo no tengo que adorar a Dios para complacer a Dios. Ojo, la Biblia dice que yo he sido acepto en el amado. Ya te aceptaron. Tú ni siquiera pusiste la aplicación. Él te vio, te amó. Tú recibiste por la fe su regalo de amor y fuiste acepto en el amado. Tú no adoras para ganarte el favor de Dios. Tú no adoras para que Dios te premie. Porque entonces tu adoración le está comprando algo a Dios y a Dios no se le compra nada. ¿Por qué tanta gente tiene conflicto con el asunto de que haya un predicador o una predicadora hablando en una plataforma y el pueblo se motive y vengan y pongan una plata en la plataforma y digan que están pactando por la palabra? ¿Por qué hay tanta gente que critican eso? Porque no lo entienden. Ellos creen que esa persona le está tratando de comprar a Dios o a ese predicador una palabra que se ha soltado. La palabra de Dios no tiene precio porque ya se dio gratis a todo el mundo. A veces amigos que yo tengo predicadores me oyen predicando un mensaje y luego me escriben o me dicen, muchacho, te copié todo ese bosquejo y lo voy a predicar por ahí en otro. Y digo, dale, eso no es mi bosquejo, esa es la palabra de Dios.
Yo hago lo mismo. ¿Cuántos mensajes no he robado yo de tanta gente? Y después les cambio el título y dije, a mí Dios me reveló esta palabra. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Esos mensajes tremendos que predica Molina, pero que te lo sacó. Que le pregunte a Carmen, que es la secretaria, que es la que traduce los libros. Lo tiré al medio, te amo, te quiero. Ya viene mañana. Una vez Joe Rosa es un pana mío, un loco predicador, un día esto tiene que estar por acá. Entonces Joe Rosa oye predicar a Daniel Calvetti. Daniel Calvetti tiene un libro muy bonito y habla de la 11ª hora. Entonces Joe Rosa lo oyó predicar esa cuestión y le dice a Calvetti, Calvetti, yo voy a predicar ese mensaje y cuando yo lo predique la primera vez voy a decir que lo oí de ti. Cuando la predique la segunda vez voy a decir, yo oí esto en algún lugar. Y cuando lo predique la tercera vez voy a decir, a mí Dios me reveló esta palabra. Porque ahora también se le olvida las cosas. De pronto Dios me reveló esto y no fue que lo leí en un libro. Pero me lo reveló, gloria al Señor. Entonces es importante entender en qué pacto estamos para que no metamos la pata. Número 5. Después de mostrarnos nuestro pecado, la ley no ofrece, no da ninguna solución real. No puede darnos nuevo nacimiento, no puede darnos una nueva vida, ni nos puede dar esperanza de que estas cosas vendrán en el futuro. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ¿qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos ¿qué? Creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto. A ver, la última frase, la última oración, léala a todo el mundo, empezando en por cuanto. 1, 2, 3. Usted se está oyendo lo que usted está leyendo. Por las obras de la ley, ¿cuántos? Nadie será justificado. Ve a Gálatas capítulo 3, verso 21. Gálatas 3, 21. Vuelve Pablo y pregunta una preguntita de las buenas. Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera, o la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como no es así, pues no es así, no es por la ley. Número 6. Me quedan una y me quedan dos. Y ya con esto terminamos. Estamos todos invitados a comer pizza, me ha dicho la pastora, porque hay una guaguita que vende, vaya allí y pague con lo que sea. Número 6. Estar bajo la ley es como estar bajo maldición. Diga, estar bajo la ley es como estar bajo maldición. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10. Yo llevo más de 30 años estudiando esta cuestión y además que lo estudio, más cosas las encuentro. Y más deleitoso se pone todo esto. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, dígalo, están bajo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Ahora analice eso conmigo, míreme acá, analice eso conmigo. ¿Le conviene a alguien en cualquier iglesia pretender estar bajo alguna obra de la ley? ¿Por qué no le conviene? Matemática simple, ¿por qué no le conviene? Porque eso ¿qué es lo que va a acarrear? Maldición, eso no acarrea bendición. Usted no se meta bajo un régimen de maldición cuando usted fue insertado en un régimen de bendición. Bajo maldición, ojo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se chavó, el que no lo haga está chavado. Oiga esto, las prohibiciones de la ley y sus imposibles de cumplir mandamientos, más bien incitan y dan al pecado la oportunidad de triunfar en nuestra carne. Para que lo entiendan mejor, mira Romanos capítulo 7, versos del 5 al 8. Porque mientras estábamos en la carne, en tiempo pasado estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ojo que la Biblia dice las pasiones
pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vea la diferencia, la otra cara de la moneda. Pero ahora, ¿estamos qué? ¿Libres de qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Es decir, ¿por qué la ley no aplica para nosotros? Porque en cuanto a ella nosotros estamos ¿qué? Muertos. Y tú, preséntale la ley a un cadáver. ¿Qué va a hacer? Nada, porque está ¿qué? Muerto para la ley. Estamos sujetos a ella y ya estamos muertos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Estas preguntas de Pablo, qué interesantes son, ¿verdad? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí, decía Pablo, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y esta fue la lucha de Pablo toda la vida, el asunto de la codicia y el orgullo, el pride. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, decía él, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice además, Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi pregunta es, si la Biblia dice esto con tanta claridad, ¿por qué todavía hay gente empeñados en cumplir la ley? Hay gente que tú no le puedes tocar los 10 mandamientos, porque si tú les tocas los 10 mandamientos, te ponen una X, que eres hereje, que eres un falso profeta, Señores, eso es ley. Eso es ley. Ojo, otra cosita, un detallito, diga un detallito. Un detallito. Cristo vino en la ley, nació en la ley, se crió en la ley, predicó en la ley y murió en la ley. Todo lo que usted lee en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es ley. Porque Cristo en los evangelios te dice que si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, te lo arranque. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, te la corte. ¿Cuántos aquí han pecado con un ojo alguna vez en su vida? Levanta la mano, negro, o tú eres la Madre Teresa de Calcuta. Levanta la mano, negra. ¿Ah? ¿Cuántos hemos pecado con la vista? ¿Cuántos hemos pecado con la mano? Por no decir otras cosas, con la mano. Pues yo veo aquí todo el mundo con sus dos manitos y con sus dos ojos. Si fueras a aplicar la ley en ese sentido, aquí... ¿Tú sabes cómo? Esto no se llamaría CCB. Esto no se llamaría Centro Cristiano Betel, esto se llamaría Centro Cristiano T, de los tuertos. O de los ciegos. Aquí tú vas todos llévame, que te ponte hoy. No sé, yo perdí los ojos, perdí los brazos, yo lo he perdido todo. Si nos fuéramos a arrancar un miembro cada vez que pecamos, nos hubiéramos desmembrado ya. No tuviéramos nada. Mas, sin embargo, eso está. Entonces, el que no entiende dice, pero eso lo dice en el Nuevo Testamento. No, señor, eso no lo dice el Nuevo Testamento porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son Nuevo Testamento, son Viejo Testamento. ¿Cuándo empieza en realidad este asunto? De Hechos para abajo. Cuando la iglesia empieza, por amor a Dios. Pero la iglesia nunca prestó importancia a esto. Y los predicadores siguen hablando de las palabras de Jesús, que no tienen nada que ver con nosotros, en cuanto a obras, para justificar que si uno hace eso y se porta bien, está bien. Pero cuando no lo hagas, acabo de leer en el libro que dice Santiago que el que cualquiera que guardare la ley, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se chavó, es culpable delante de Dios. Es culpable de todos. Número 7 y último. Amén. La gloria del nuevo pacto. Hablamos de las fallas del viejo, hablemos de la gloria del nuevo para irnos a cenar esa pizza que yo sé que algunos están planificando. La gloria del nuevo pacto. Cristo, ojo acá, Cristo es el fin de la ley. ¿Cristo es el qué? Romanos capítulo 10, verso 4. Ponlo ahí bien grande. A ver. Ya casi. Ahí está. Porque el fin, léalo. 1, 2, 3.
¿El fin de la ley es quién? Vamos a revertirlo, diga conmigo. Con Cristo. En Cristo. Se acabó la ley. ¿Cuántos aquí en esta noche están en Cristo? No hay ley para usted. Créalo, viva libre. Ay, ¿qué voy a hacer con ese cuadrito de los 10 mandamientos que yo tengo ahí en el comedor frente a la... Déjalo allí, eso no es problema, eso es palabra de Dios, pero acuérdate que tú estás muerto para eso. Déjalo allí para cuando entren los pecadores y lean eso, la ley haga su obra y digo, yo estoy chaval. Tú dices, pues venga Cristo. Al lado de los 10 mandamientos, ponte un cuadrito que diga, Cristo te ama. O a Cristo diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, para cuando él lea los 10 mandamientos y se sienta desgraciado y miserable y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, aquí, Cristo te ama. Eso es la ley. Bendito sea Dios. Veamos un pasaje muy importante con relación a la gloria del nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 7 al 11. ¿Ustedes creen que el pastor estaba viendo en vivo la transmisión de hoy? Son cosas que uno dice, tú sabes. No me corten esto de la ofrenda. Mira, me puse rojo. Segunda de Corintios capítulo 3, versos del 7 al 11. Y si el ministerio de muerte, hablando de la ley, grabado con letras en piedras, por supuesto, los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con qué? Con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, note que llama a la ley ministerio de condenación, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará, levanta tu mano, recibe esta palabra, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece, la ley, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es ¿qué? El nuevo pacto y la gracia. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo puede creer? Como creyentes, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no estamos obligados a vivir bajo la ley. Alguien dígame amén. Diga, no estoy obligado. Ella fue nuestro tutor hasta que vino Jesús nuestro Salvador. Veamos a ver estos siguientes pasajes para que lo corrobore bíblicamente. Primera de Timoteo capítulo 1, del 7 al 10. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni aún lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ojo, la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién fue dada la ley? Para el pecador. ¿Usted es pecador? Contésteme, ¿usted es pecador? Pues entonces la ley no fue dada para usted. Dígale a su vecino, eso no fue para mí. Diga, eso no es mío. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores y los irreverentes, profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos es la ley. Además, Gálatas capítulo 3, versos del 23 al 25. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y también Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ese era Gálatas 5:18. Y Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿cómo es este asunto de que el pecado no se enseñoreará?
Sencillo, míreme acá. El creyente nacido de nuevo no vive esclavizado por el pecado. Puede cometer un error y puede pecar, pero no vive esclavizado por el pecado, porque para él pecado es contra natura. Para el creyente pecar es contra naturaleza. Por ende, cuando peca, de inmediato se aparta de eso porque esa no es su naturaleza. Él no vive en eso. Conclusión. Dentro de las muchas que podríamos decir. A todos los que vivieron o siguen viviendo bajo el sistema del viejo pacto, se les desarrolló una conciencia de pecado. Conciencia de pecado. La cual esclaviza y oprime el alma del ser humano. Lo aprieta, metiéndole en una interminable búsqueda, ojo, de cómo poder agradar a Dios y ser aceptados por Él. El que tiene conciencia de pecado vive sufriendo, porque vive con una mentalidad religiosa en la carne, tratando de agradar a un Dios con unos mandamientos que es imposible cumplir. Porque Él los hizo imposible para que nadie pudiera cumplirlos y la salvación viniera de Él y no de nuestra buena conducta. Entonces la conciencia de pecado esclaviza, oprime al alma y lo mantiene allí, buscando cómo agradar a Dios para que lo acepte. Sin embargo, vivir en la gloria del nuevo pacto le concede al creyente desarrollar una conciencia de justicia. Diga, soy justo. Y obviamente esto es por la virtud de la obra terminada por Jesucristo, nuestro Señor en la cruz. Ya no tenemos que vivir angustiados, temerosos y preocupados de cómo agradar a Dios, ya que la Biblia nos declara en Efesios capítulo 1, versos del 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Alguien gócese por eso. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha, verso 4, por ahí para abajo, y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria y de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, verso 13, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la conclusión, de que en la ley, conciencia de pecado, para vivir frustrado tratando de que Dios esté complacido, tratando de agradar a Dios. En el nuevo pacto y en la gracia vivimos tranquilos y en libertad, porque ya somos aceptos en el amado, y en Cristo nos bendijo, nos prosperó, nos sentó a la diestra del Padre y nos aceptó en su familia, y no hay nada más que buscar. Simplemente caminar en la realidad del nuevo pacto, de la nueva vida que tenemos por dentro, y permitir que Él viva su vida plenamente a través de la nuestra, y de esa manera amamos al enemigo, predicamos el evangelio, perdonamos a quien tengamos que perdonar, vivimos una vida libre, felices y contentos, tenemos luchas y tenemos problemas, tenemos situaciones como todo el mundo las tiene, pero las resolvemos en el Señor, porque con Cristo estamos completos todo el tiempo y Él nunca nos deja ni nos desampara. ¿Usted me entendió en esta noche? Denle un aplauso al Rey de Gloria entonces.